Empezó con nosotros ahora unos 4 años. Y bueno, fue mejorando mucho la composición corporal, los tiempos, rendimiento. Y corrió este fin de semana la milla urbana en Nueva York. Sponsoreado por New Balance. Estaba feliz. Había 3 sponsoriados. Eh, el otro que estaba sponsoreado, la verdad es que no sé, pero la otra era Florencia Morín, que es la que tiene el récord acá en Argentina, creo, de 5.000 metros. Bueno, él salió de acá, de esta escuelita. Venía corriendo, pero no, corría en forma amateur, ¿no? Como cualquiera. Igual sigue siendo amateur, pero el resultado que tuvo fue impresionante. No se iba nunca a los talleres, porque la verdad que se empezó a apasionar tanto. Bueno, vamos a hablar de efecto del calor en el desempeño deportivo y tenemos que empezar a visualizar dentro de un par de meses, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero sobre todo la gente que hace deportes al aire libre y que tienen bastante tiempo, ¿no? De carreras y todo eso hay que estar atentos a esto, ¿no? Sobre todo también en deportes como puede ser el fútbol y otros más. Lo que pasa es el fútbol tenés tiempo el entretiempo para tomar líquido, tenés la posibilidad de parar. Las carreras de larga distancia no tanto. Entonces, en condiciones de calor, la capacidad aeróbica, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con los piques y todo lo demás, por supuesto que va a disminuir. Una por el tema del color, el otro principalmente por el tema de la deshidratación. Cuando nosotros perdemos el 2, el 3% del peso nuestro, que se pierde en agua, el rendimiento empieza a disminuir bastante. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que cuando el cuerpo gasta energía, lo gasta principalmente para dos cosas. Una, para la contracción muscular, y la otra para producir calor, ¿no? Pues la mayor parte de la energía que consume nuestro cuerpo, nosotros pensamos que la mayor parte de la energía que consume es para movernos, para hacer actividad física. La mayor parte de la energía que consume el cuerpo es para mantener la temperatura corporal. Piensen que no es fácil mantener la temperatura corporal a 37 grados, ¿eh? Cuando la mayor parte del año, o pongamos cualquier idea, pero cuando tenemos temperaturas de 5 grados, de 10 grados, de 15 grados, hay que mantener la temperatura corporal a 37. Entonces, la mayor parte de la energía que consume el cuerpo la consume en eso. Por eso cuando hace frío, uno cree que le dan ganas de comer porque, ay, qué ganas de comer tal cosa con este frío. No, te pide el cuerpo, te pide más calorías porque tenés que producir más calor, ¿no? Esperen que lo tengo acá, pero ahí que está rebelde. Entonces, hasta el 80% de la energía en el ejercicio va a la producción de calor. Ahora, piensen una cosa. ¿Qué pasa si el cuerpo no tiene las capacidades o las funciones para eliminar esa producción de calor? En 10 minutos estaríamos a temperaturas peligrosas para nuestra salud. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo tiene diferentes mecanismos para ir eliminando el exceso de calor. Y vamos a ver cuáles son esos mecanismos para eliminar el exceso de calor cuando nosotros empezamos a hacer actividad física. Vieron que cuando hacen actividad física, la temperatura empieza a aumentar. Donde se regula la temperatura es una parte del cerebro que se llama el hipotálamo. Ahí está el centro regulador de la temperatura. Y lo va a regular desde diferentes medios, ¿no? Desde la piel, desde las glándulas sudoríparas, desde el músculo esquelético, y ahora vamos a ver cómo. Cuando hace calor, cuando la temperatura ambiental aumenta, el cuerpo elimina calor de dos formas. Si nosotros empezamos a producir calor, lo tiene que sacar. ¿Cómo lo saca? Bueno, lo saca a través de lo que es la vasodilatación. Quiere decir que las arterias se empiezan a abrir para poder eliminar calor. Por eso uno se pone colorado cuando hace calor, porque las arterias de la piel se abren para empezar a disipar ese calor. ¿Está bien? Si en el ambiente hace frío, esto va a ser fácil igualmente para el cuerpo. Si hace mucho calor es un poco más difícil. Y lo otro es a través de las glándulas sudoríparas. A través de la transpiración va eliminando el exceso de calor. Pero de esta manera empezamos a perder líquido. Cuando empieza a bajar el líquido corporal,
el rendimiento deportivo empieza a disminuir. Ahora, ¿qué pasa cuando hace frío? Lo contrario, las arterias se cierran, sobre todo las arterias de la piel se cierran. ¿De qué color se pone uno cuando hace frío? ¿Rojo o pálido? Más pálido azul, ¿no? ¿Por qué? Pues las arterias se empiezan a cerrar, las de la piel. ¿Para qué? Para mantener el calor a los órganos vitales. Me acuerdo cuando hice buceo, porque decían que si alguien sufría una hipotermia, lo primero que tenías que cubrirle era la nuca, que es por donde pasa toda la circulación, ¿no? Y el cuerpo. Y dejarle las extremidades, salvo que armes una bolsa, ¿no? Pero si no, dejar las extremidades descubiertas para mantener la temperatura en órganos más vitales. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando hace frío, uno se pone más pálido porque todas las arterias de la piel se cierran para mantener más circulación en los órganos vitales. Y lo otro es los escalofríos. ¿Por qué uno empieza a temblar? Porque el músculo empieza a generar contracciones para generar calor. Capi, para generar calor. ¿Se entiende? Entonces, cuando hace calor, perdemos líquido a través de la transpiración y a través de la evaporación de la piel, ¿no? Y cuando hace frío pasa lo contrario. Se cierran y por otro lado tenemos el tema de los temblores. ¿Para qué? Para ayudarnos a calentar. Entonces, esperen que hay un micrófono. Diferentes formas de disipar el calor. Y esto es lo que decía antes. Si yo tengo un vaso con hielo y la temperatura ambiente vamos a hacer de cuenta que es 25 grados, ¿qué va a pasar? El calor va a ir para acá, ¿no? Por eso el agua se calienta. Ahora, ¿qué pasa si esto se va a calentar? Ahora, ¿qué pasa si tengo una bebida caliente? Se va a enfriar, porque la temperatura afuera está más fría. Eso es la disipación. Y lo mismo pasa con nosotros. Si la temperatura es baja, va a ser muy fácil perder el calor que va generando el cuerpo en la actividad física. Lo va a perder, no hay ningún problema ahí. Cuando hace frío. ¿Cuál es el problema? Cuando hace calor. Porque cuando hace calor no está esa diferencia de temperatura. Fíjense, acá puse muchas flechas que decir que hay gran pérdida de calor. No, perdón, acá. Ahora, cuando hace calor, pasa esto. Nos cuesta eliminar el calor a través de la disipación, a través de la diferencia de temperatura. Entonces no podemos mantener a veces nuestro cuerpo más frío. ¿Sí? Efectos del estrés. Esperen que abro la puerta. Entonces, vamos a ver el efecto del estrés, ¿no? por calor en el rendimiento. La temperatura corporal normal es de 37 grados, la interna, porque yo con 37 empiezo a temblar de chucho de frío, ¿no? Como si tuviese fiebre. Y antes decía, ¿cómo 37? Bueno, la temperatura interna del cuerpo es 37 grados. El ejercicio va a aumentar la temperatura. La temperatura interna va a ir a 38, 39 y medio, ¿sí? 40 grados es muy raro que supere los 40 grados, aparte es peligroso, ¿no? En condiciones calurosas, la sudoración pasa a ser el mecanismo más importante. ¿Entendieron por qué, no? Porque como no hay diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio externo, la única manera que tiene de perder calor, o la principal manera que tiene de perder calor es la sudoración. Ahora, ¿cuál es el riesgo en ese caso? Cuando empieza a hacer la sudoración, el principal mecanismo. Catena ahí, porque tiene que ver con esto de la charla. ¿Se entendió la pregunta? Si hace frío, perdemos temperatura a través de lo que es disipación. Afuera hace frío, mi cuerpo está más caliente, bueno, me es fácil eliminar, como lo que dijimos, ¿no? Esperen que ahí. Ahí está. Chateen ahí, ¿cuál es el peligro? Claro, el problema es la deshidratación. Ese es el problema. El problema es que cuando hace calor empezamos a perder líquido. Y cuando uno pierde líquido es peligroso para la salud. ¿Está bien? El principal
riesgo en las carreras, ¿sí? Cuando las temperaturas son altas, es la deshidratación y que la deshidratación lleva al golpe de calor. Entonces, el mayor rendimiento de los maratones es cuando la temperatura está alrededor de los 10, 11, 12, 15 grados. A esa temperatura es el mayor rendimiento. Cuando hacen las mejores marcas, obvio que el viento también tiene que ver, ¿no? No hay riesgo de estrés por calor en jugadores que juegan a temperatura ambiente menor de 22 grados centígrados. ¿Bien? Ya cuando pasa de los 28 grados, el riesgo ya empieza a ser alto de generar golpe de calor. Después vamos a ver qué es golpe de calor y todo lo demás. Generalmente se produce agotamiento con temperaturas de 40 grados. Y esta es la clave. El acondicionamiento, el enfriamiento previo, el entrenamiento podría mejorar la tolerancia al calor. ¿Qué quiere decir? A ver, Gabriel se fue a correr la milla a Nueva York. Yo creo que ahora allá deben tener una temperatura promedio, ¿no? Pero hagamos de cuenta que se haya ido 1 o 2 meses antes. Acá tal vez 10 grados y allá tal vez 30 grados, ¿no? Como iba a correr la milla, o sea, nada, 1 kilómetro 600, mucho problema no iba a tener. Pero si iba a correr más, sí. Entonces, ¿qué debería haber hecho Gabriel? Se tendría que haber adaptado al calor. Entonces, tendría que haber entrenado en lugares calurosos, porque iba a correr a un lugar caluroso. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va adaptando. Y eso nos pasa a nosotros. A mí pasó en la cancha que nosotros jugamos a veces, en el club no, porque está al aire libre, igual hay veces que hace calor y encima el sintético, como tiene goma, levanta mucho más temperatura, ¿no? Pero a veces jugamos en una cancha que con mi hijo y con los padres, que es, pero yo creo que en verano llega a ser 50 grados en esa cancha. Hace 2, 3 semanas atrás vieron que tuvimos temperaturas de 22, 23 grados. Lo que nos costó jugar, ¿por qué? Porque veníamos de temperaturas de 10 grados, hacía frío, y de repente una semana después, 20 y pico grados. Sentimos un calor terrible, porque no hubo un periodo de adaptación, el cuerpo se va adaptando. Si vamos subiendo la temperatura a poquito, el cuerpo se va adaptando. Entonces, si vos tenés una carrera en condiciones diferentes a las que estás entrenando, vas a correr en desventaja. Tenés que ir adaptándote, ¿sí? A correr en las mismas condiciones de la carrera que vos vas a tener. La hipohidratación y la deshidratación empeoran el estrés por calor. Hipohidratación que ya arranques mal hidratado y deshidratación que vas perdiendo, ¿no? Durante la carrera. ¿Cuáles son los mecanismos que contribuyen a disminuir el desempeño? Uno a nivel cerebral, ¿no? El cerebro empieza a rendir menos, consume menos energía porque no está funcionando correctamente, o sea, metabolismo cerebral, disminuyen los neurotransmisores, ¿sí? Cuesta regular la temperatura central. A nivel muscular, lo mismo, por el metabolismo y otras cosas más, pero los principales componentes que disminuyen el rendimiento es todo lo que tiene que ver con la percepción y con la motivación. Sentís calor, te sentís agotado, entonces la comodidad térmica tiene que ver con lo que decíamos antes. A mí igual me encantaba jugar en verano cuando jugaba al fútbol. Juego, ¿no? Pero en verano es cuando más me gustaba. El esfuerzo percibido, la motivación y las expectativas. Esto es muy personal de cada uno, que ver con la adaptación. Pero el mayor riesgo tiene que ver con esto, con el aparato cardiovascular. Por eso les dije, la deshidratación es la principal complicación, porque perdés líquido y el corazón es una bomba que tiene que bombear sangre para todo el cuerpo. Entonces, cuando tiene menos cantidad de líquido, le cuesta, ¿sí? más bombear. Es como que falta agua, le falta agua al tanque, es así de simple. Disminuye el volumen plasmático, la cantidad de líquido que está adentro del corazón y de las arterias. Y por lo tanto, disminuye la cantidad de sangre que va a bombear el corazón. Y cuanto menos sangre bombea el corazón, menos rendimiento. Si es el que nos da los nutrientes y el oxígeno. Y además, empieza a haber un efecto contrario, empieza a haber una vasodilatación. Las arterias, en lugar de empezar a cerrarse para mantener la presión, se empiezan a abrir y la presión empieza a caer, ¿no? Y baja la presión. Por eso mucha gente, en temperaturas de calor, le baja la presión, porque se genera un efecto contrario. Falta líquido y encima la arteria se empieza a abrir y más aún empieza a caer la presión arterial. Entonces, la sudoración es el principal mecanismo para perder calor en situaciones en donde la temperatura ambiente está por arriba de los 28, 30 grados. ¿Bien? Y la deshidratación es un mecanismo que nos juega totalmente en contra. El flujo sanguíneo, que es lo que dijimos recién, empieza a trasladar el calor desde
desde el centro hacia la piel para eliminar, pero me hace perder más líquido. Me lleva a mayor deshidratación, por eso es tan importante hidratarse permanentemente. La evaporación del sudor enfría la piel y la sangre debajo de esta. Entonces, ¿qué es importante de entender de esto? Lo importante de entender de esto es que tienen que usar remeras, ¿no? y equipamiento, o sea, ropa que esté adaptada para eso, no que quede totalmente mojada, que se saque rápidamente para permitir que uno pueda seguir transpirando y eso va enfriando, ayuda a enfriar la piel. Los humanos tenemos de 2 a 4 millones de glándulas sudoríparas. Yo conocí una persona, no había arrancado ni a estudiar medicina, ¿no? Pero me acuerdo perfecto. Uno jugaba en el club que había nacido con un problema genético y no tenía glándulas sudoríparas. Entonces a cada rato se tenía que ir a mojar. Y uno puede perder entre medio litro y 2 litros por hora. Depende de la temperatura, depende de la cantidad de glándulas que tenga, depende del entrenamiento. Cuanto más entrenado estás, más rápido empezás a perder líquido. Y uno dice, ay, me deshidrato más rápido. No, tu mecanismo para compensar la temperatura funciona mejor. ¿Está bien? Y cuando el volumen plasmático, o sea, la cantidad de sangre que hay adentro del corazón y de las arterias, disminuye, la tasa de sudoración, o sea, la pérdida de calor, disminuye también, aumenta la fatiga y aumenta el riesgo de lesiones. Que las lesiones van desde leve hasta lesiones muy graves, ¿no? Esto tiene simplemente que ver, fíjense, el ritmo de la carrera y la tasa de sudoración, ¿no? Cuanto más frío y más seco es el clima, mejor, ¿no? Y el tiempo de la carrera va a ser mejor. ¿Está bien? Cuanto más caluroso y húmedo, peor. ¿Por qué? Y esto es lo que influye, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la sudoración y la temperatura. La intensidad de la actividad, la duración de la actividad, la cantidad de glándulas que uno tiene, la aclimatación previa, por eso hablamos de aclimatarse previamente, las condiciones climáticas que te toquen ese día, y lo que hablamos de la vestimenta, ¿no? Qué locura que durante mucho tiempo la gente quería perder peso, se ponía mucha ropa de nylon, ¿no? Para sentir que transpiraban mucho. No van a perder más peso, van a perder más peso de antes de la actividad a cuando termina la actividad porque perdieron simplemente más líquido, pero después lo tienen que recuperar. No, la grasa no se derrite, la grasa no se quema porque uno levanta la temperatura. ¿Está bien? Lo único que hace es bajar el rendimiento y generar más riesgo. Esto lo vamos a hablar en la parte de que hablemos de hidratación. Pero simplemente es como uno puede estimar cuál es la tasa de sudoración que tiene. Pero en la charla de hidratación vamos a ver, la charla de hidratación vamos a ver todo. Cómo uno puede calcular la cantidad de líquido que tiene que tomar durante una carrera, cuándo le tiene que poner carbohidratos, ¿no? y minerales a la bebida que va a tomar. Todo eso lo vamos a ver en la parte de hidratación deportiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa en condiciones de calor? Reduce el volumen de la sangre. Damos de cuenta que tenemos 6 litros dando vuelta por todo el cuerpo. Bueno, empieza a bajar. En lugar de 6, 5,5. ¿No? Y eso no es nada bueno. Disminuye el flujo sanguíneo a la piel. Una de las cosas que pasa es que disminuye el flujo a todos lados, pero también a la piel. Y como disminuye el flujo sanguíneo a la piel, disminuye la capacidad de ¿qué? De sudar. Como disminuye la capacidad de sudar, ¿qué pasa? Disminuye la capacidad de eliminar el calor, por lo tanto, aumenta la temperatura, aumenta la tasa de uso de glucógeno, o sea, te consume más energía encima y bajas el rendimiento. O sea, por un lado, por la deshidratación y por otro lado, porque vas perdiendo más cantidad de carbohidratos como fuente de energía. Y estos son los riesgos que uno tiene cuando hace actividad a altas temperaturas. Yo creo que con la actividad física que hacemos la mayoría de acá, esto no pasa. Pero hay competencias que sí pasan, ¿no? Y hay gente que perdió la vida por golpes de calor. Entonces, el estrés por calor puede ser un desafío para el sistema cardiovascular, lo que decíamos antes. Yo le dije, el cerebro puede funcionar un poco menos, a nivel muscular por la parte metabólica, la percepción del calor, pero el verdadero riesgo pasa por el aparato cardiovascular. Cuando vos perdés líquido, el corazón tiene menos líquido, empieza a bombear menos,
va menos sangre al cerebro, va menos sangre al corazón, va menos sangre al riñón, va menos sangre al hígado, va menos sangre a los órganos vitales. Y uno puede entrar en shock, ¿no? Y eso sí que es riesgo. Puede poner en peligro la vida. Se distinguen varias enfermedades por calor, ¿no? Unas, calambres por calor. ¿Qué riesgo tiene? Nada, no va a tener ningún riesgo. No se sabe bien por qué son los calambres. Antes decían que potasio. Es muy claro que el agotamiento sí tiene que ver con eso, cuando uno está más cansado, más agotado, pero también se sabe bien, y la deshidratación también, y lo otro es que en situaciones de calor uno también tiene mucho más calambres. Y lo otro, síncope por calor. ¿Qué es síncope? Síncope es pérdida de conocimiento, con recuperación total después, como un desmayo y recuperación total. ¿Qué hay que hacer en estas dos situaciones? Siempre tenés que llamar al servicio de emergencia. Lo primero que hay que hacer es activar el servicio de emergencia ante cualquier cosa. ¿Sí? Saben que acá es 107 o 911. Entonces, llamás, o si hay más de uno es muy fácil. Le decís a uno que llame, que active el servicio de emergencia, que llame la ambulancia. Porque nunca se sabe qué es, ¿no? Uno pierde conocimiento, nunca se sabe qué es. A ver, si hay médicos, no contesten. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer si ustedes ven que alguien pierde el conocimiento? Y tomar el pulso para ver si hay que hacer RCP. Tal cual. Lo primero que tienen que hacer, si alguien pierde el conocimiento, es ver si está con pulso, si está con vida. ¿A dónde toman el pulso? Aprovechamos y enseñamos RCP. ¿Qué parte del cuerpo? Participen todos, si no es un examen. Muñeca y cuello. Bien, Ramiro, lo mismo. El lugar para tomar el pulso, cuando ustedes ven que una persona pierde el conocimiento, es en el cuello. Tómense el pulso ahora, van a ver que lo van a encontrar enseguida. Si no, búsquenlo, pero lo tienen. Si me están mirando, pues lo tienen. ¿Por qué no muñeca? Porque es más superficial este. No, porque si a uno le baja la presión, vieron que la presión es 12,8 para tirar un número. Uno tiene 10,7 y le van a encontrar el pulso acá lo más bien. Si la presión está en 7,4, ponele, el pulso acá no lo van a encontrar. Pero acá sí lo van a encontrar. ¿Está? Este es el pulso que siempre van a encontrar mientras tenga un pulso que no le genere un paro o un shock, ¿no? Entonces siempre va el pulso acá. Porque si a uno acá no le encuentran el pulso y se ponen a masajear, posiblemente cuando se despierte le diga algo. O tal vez te digo, pero si ustedes no le encuentran el pulso acá y no responde, le pueden sacudir depende, si fue un traumatismo no sacuden nada, pero si no lo mueven desde el hombro, lo sacuden fuerte. Si no hay respuesta y acá no hay pulso, masaje. Y no tienen que hacer nada más que masaje hoy haciendo RCP. Dos cosas tienen que hacer. Le mueven los hombros a ver si hay respuesta. Si hay respuesta, aunque está bien. Y lo otro, toman el pulso. Si no hay respuesta y no hay pulso, ponen esta parte de la mano en el esternón, los brazos derechos, y empiezan a masajear. Y 1, y 2, y 3, y no paran más hasta que llega la ambulancia. Por eso antes les dije, lo primero que hacen es activar el sistema de emergencia. Hace unos años atrás yo estaba en un evento en un hotel. Había 1.000 personas y arriba del escenario había 10. Y yo como estaba filmando a un amigo, uno de los que estaba en el escenario se cayó redondo, así. ¡Uf! Salté al escenario, no tenía pulso, empecé a masajear. Es una de las personas para mí con más suerte del mundo porque estaba yo, estaba otro que trabajaba conmigo en una unidad coronaria y no era un evento de medicina. Había otro que era emergentólogo del Fernández. Tuvimos más de 10 minutos solamente haciendo masaje, sin respiración boca a boca ni nada, masaje. Cuando vino la ambulancia, usamos el desfibrilador. En cuanto usamos el desfibrilador, abrió los ojos y dijo, ¿qué me pasó?
Te desmayaste, le dijimos. No se había desmayado, ¿no? ¿Pero por qué se salvó? Porque hicimos masaje. Y hacer masaje, créanme, que es muy fácil. Es muy fácil. Pero es todo lo que tienen que hacer. Activan el sistema de emergencia y le hacen masaje. Y van a tener que cambiar porque cansa el tema de masajear. Entonces van rotando. Si quieren exactamente como es, 2 dedos. ¿Vieron el apéndice que está acá? Donde termina el esternón acá abajo. Hay un apéndice, ¿eh? Bueno, 2 dedos y después ponen el talón de la mano arriba de los 2 dedos y la otra mano arriba, así, y ahí empiezan a empujar. El esternón es lo que tienen que hundir. ¿Está bien? Y otro, hasta que no llegue la ambulancia, no para. Bien. Eso es, bueno, hasta ahora vimos calambres y síncope, que podría ser lo menos riesgoso, ¿no? Retiran del entrenamiento de la competición, permitir al jugador descansar en la sombra, lo abanican, lo ponen en algún lugar frío, lo pueden rociar con agua, ¿sí? Aflojan la ropa, proporcionan sorbos de agua si la persona está lúcida y no está con vómitos, porque a veces están con vómitos, pero si no, pequeños sorbitos de agua y controlan la temperatura y comprobar si hay confusión mental. ¿Está bien? Y lo otro que ya son cuadros un poco más graves es el agotamiento por calor y el golpe de calor. El agotamiento por calor es cuando la temperatura ya está por arriba de los 40 grados. Igual nadie le va a tomar la temperatura, ¿no? Pero está deshidratado, mareos, puede estar confuso, sí va a tener calambres, no va a orinar, la piel va a estar fría. Esto es un marcador. La piel está fría y húmeda, pero está fría. ¿Está bien? ¿Por qué? Pues está todo cerrado intentando mantener la circulación al corazón. Entonces la piel se pone fría. Son esas personas de repente lo ves pálido, sudoroso y fríos. ¿Bien? Ahí ya el cuadro es más grave. Y el golpe de calor sí es algo similar, pero acá ya hay hipotensión y shock. No los quiero confundir tanto. ¿Qué van a hacer? Van a hacer exactamente lo mismo. Van a llamar al sistema de emergencia, lo van a poner en un lugar frío, le van a, si tienen para rociarlo, tirarle agua, le van a tirar agua y lo que pueden hacer acá que nos va a ayudar mucho es levantarle las piernas para mandar más circulación a la parte de órganos más vitales como el corazón y el cerebro. Le levantan las piernas como cuando uno le baja la presión. Y si ven que pasa algo de lo que les dije antes, ya saben cómo tienen que actuar. ¿Está bien? A ver si hay alguna más. Creo que había otra. Bueno, no, parece que esta. Me parece que tenía otra diapositiva más. Sí, hay más, pero no sé, ahí está. Bueno, esto tiene que ver también con el tema. Hay diferentes lugares donde, según la temperatura, según la humedad, según el viento, que sería como una sensación térmica, ¿no? Te ponen, si es verde, alerta amarilla, naranja, rojo, y esto se utiliza, ¿no? Y es el riesgo que tenés y qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Acá te ponen cómo tenés que actuar ante estas diferentes condiciones. ¿No? Máximo de 2 horas de entrenamiento con 4 horas de descanso de 4 minutos para que la persona se pueda hidratar bien. Máximo de 1 hora de entrenamiento con 4 descansos de 4 minutos. Bueno, acá tienen todo. Y acá lo que buscan es el tema del viento y la humedad. La humedad tiene mucho que ver. ¿Qué pasa cuando hay humedad? ¿Transpiro más o transpiro menos? A ver, que escriban ahí. Más. Emiliano, más. Bien. Y si yo les digo menos, mi respuesta hubiese sido más. En realidad es menos. Lo que pasa es que no nos secamos. Y cuando vos no te secás, el cuerpo no puede seguir transpirando, porque tiene que ver con lo que dijimos antes. Si afuera hace frío y adentro calor, va para allá. Si afuera hace calor y acá hace calor, me cuesta eliminar calor. Si yo tengo que transpirar y el clima es seco, se seca y transpiro. Si el clima es muy húmedo, no me permite secarme y no me permite transpirar bien. Entonces uno está empapado, pero no porque transpira más, sino porque no llega a secarse. Entonces en situaciones húmedas hay mucho más riesgo para generar diferentes problemas por el calor. ¿Está? Bien, a ver si queda algo más y si no vamos a las preguntas que había. No, vamos a
preguntas. Esperen que dejo. En lo práctico, como todo, tienen que empezar a jugar en los entrenamientos, llevarse bebidas, entrenar lo más liviano posible. Si van a empezar a hacer actividad física en lugares de calor, empezar a practicar con eso. A ver, los mareos, no, los masajes, ¿en qué zona? Ah, Ramiro, no sé si se entendió cuando lo dije, pero nosotros tenemos el esternón. Marcate el esternón, anda para abajo y vas a ver que va a llegar a un lugar que hay un huequito. Ese es el apéndice sifoides. Entonces, de ahí pones 2 dedos arriba. Acá. Y de arriba de los 2 dedos pones el talón de la mano ahí. ¿Tá? Y la otra mano arriba. Los brazos extendidos, sin flexionar. Y lo flexionaste, cansás muy rápido. El peso tiene que ir con todo el cuerpo. Y empezás a contar. Y 1, y 2, y 3, y 4, como para llevar un ritmo. Y tenés que hundir el esternón. Lo tenés que hundir. ¿Sí? Tiene que ir con fuerza. Si llegara a estar comprometido el corazón, ¿es conveniente levantar las piernas? Sí, siempre es conveniente. Siempre que baje la presión, hay que levantar las piernas. Nos damos cuenta fácil cuando baja la presión. Porque le va a costar encontrar el pulso acá. Acá tal vez lo encuentren, pero la persona va a estar pálida, ¿no? Entonces, nada, levanta las piernas. Con levantar las piernas no genera riesgo a nadie. El uno le genera riesgo cuando levantar las piernas cuando uno, pero es otra cosa, está con insuficiencia cardíaca, está lleno de líquido. Y no te preocupes que la persona se da cuenta enseguida, porque la persona te pide por favor que lo sientes, porque si no se ahoga acostado, pasa al revés. No, no. Y le estás levantando las piernas a alguien que está con insuficiencia cardíaca, te va a decir, no, 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 por favor, quiero sentarme. Te va a pasar todo lo contrario, no te preocupes. Lo dice. Bien. Más preguntas. Hoy era un tema medio complicado desde la parte fisiológica. La hidratación va a ser más entretenida porque tiene que ver todo con el tema de los carbohidratos, del sodio, cantidad de líquido que hay que tomar, cómo medirlo. Julito, ¿corriste alguna vez en lugares con calor? Hola, Lucas. Sí, en La Paz, Entre Ríos, hace mucho calor. Sí. Ahí se corre un triatlón que se larga como a la 1 de la tarde. Ah, la mejor Y hora. normalmente a las 3, 4 de la tarde estás corriendo con entre 40 y pico y 50 grados. Mucho calor. ¿Y en qué recaudos toman? Y hidratación. Yo la verdad que no tenía demasiada idea hasta que una vuelta escuché que en un Ironman alguien se murió solo tomando agua y empecé como a tratar de investigar un poco más a fondo el tema de la hidratación. Lo que pasa es Pero que cuando uno pierde algo, cuando uno suda un poco, no pasa nada. Pues perdés sodio, perdés agua también. El tema es cuando uno suda mucho, que empieza a perder sodio, empieza a perder potasio y va tomando agua y el sodio en sangre empieza a bajar. Cuando la sudoración, por eso les dije, la semana que viene vamos a ver cuándo las bebidas tienen que tener carbohidratos, sodio, potasio. yo Mirá, le prestaba mucha atención a estar muy hidratado en la previa, los días previos, y llegar ahí a la zona muy hidratado y tomando permanentemente agua o algún tipo de bebida isotónica antes de la carrera en sí. Y después en la carrera, bueno, lo que se puede. muy bueno. ¿Saben qué vamos a hacer para la semana que viene? Voy a mandar un par de ejercicios antes de la charla. De cómo preparar una persona que quiere correr a tal temperatura y cómo calcularle la sudoración. Vamos a hacer eso para que después se haga más entretenido la charla. Marian pone, sufría el calor en mi horario laboral de siesta. Me sofocaba, me bajaba la presión, hoy por hoy no tanto. Se da el entrenamiento. Es que es lo que decíamos antes, ¿no? El tema de la adaptación y el entrenamiento. Cuando uno está entrenado, está más entrenado para regular rápidamente la temperatura. Uno pensaba todo lo contrario, que si estaba entrenado no sudaba rápidamente. Pasa al revés, el que está bien entrenado empieza a sudar rápidamente, porque el mecanismo de compensar la temperatura empieza a actuar antes. Y lo otro es que uno se va adaptando a la temperatura. La verdad es que uno se va adaptando.
Qué bueno, porque yo vivo en Corrientes y corro a la siesta y acá hace mucho calor. Marcela, lo mejor, antes que hablar de hidratación y todo lo que estamos hablando, lo mejor es entender que hay que correr fuera del horario solar, ¿no? Después de las 7 de la tarde o 8 o temprano. Correr en Corrientes a la hora de la siesta es una locura. Cuando hace A mí me calor, pasa, ¿no? a mí me pasa que me cae muy mal tomar agua mientras estoy corriendo. Eso seguramente también lo vamos a hablar el lunes, ¿no? Sí, eso lo hablamos un poco. Tiene que ver con el aparato digestivo. Cuando uno empieza a hacer actividad física, si está yendo a una intensidad, para uno es una intensidad alta, todo lo que tiene que ver con la circulación del aparato digestivo está casi anulada. Entonces uno no absorbe bien y no digiere bien, ¿se entiende? ¿Qué es lo que pasa cuando uno está comiendo? ¿Qué te dicen? No hagas actividad física porque está haciendo la digestión, porque toda la sangre está en el aparato digestivo, no toda, ¿no? Pero está en el aparato digestivo. Ahora, cuando uno hace actividad física pasa lo contrario, toda la sangre se va al corazón, a los músculos y al aparato digestivo casi nada, por eso cuesta, ¿no? Absorber y digerir. Todos en Corrientes corremos de siesta. ¿Cómo, Roger, cómo corren de siesta en Corrientes? Sí, para carreras en Misiones en noviembre y diciembre. Deberíamos tener. Bueno, si ahí hubiese un médico, debería estar peleando para que eso no lo hagan, ¿no? La prevención ante todo. Ah, sin sol directo, dentro del monte. Bien. Igual es un riesgo. Es un riesgo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, la semana que viene vamos a ver todo, con lo que vimos hoy de calor, la semana que viene vamos a ver todo el tema de la hidratación. Roger, ¿ya estás allá en Misiones o corriste ayer? Aparte de lo que tiene esa zona, que es muy húmeda también. Muy húmeda, claro. Bien. Bueno, bueno, Bárbaro. Bueno, nos vemos el lunes que viene entonces, con todo el tema de hidratación. Chao, gente, buena Muchas semana. Lucas, gracias. ¿te hago una consulta? Sí. ¿A dónde conseguís el té? El té verde. No lo pude conseguir, el polvo. Lo que pasa es que compro suplementos. Yo tengo los productos de Herbalife. Compro directamente ahí. Que viene un Ok. concentrado de té hierro, de té verde. No sé si alguno vio la película de Cristiano Ronaldo. Sí, ¿La vieron? sí, yo sí. Ah, viste la cocina, ¿no? ¿Cómo? Lo que pasa es que si vos no suplementás con Herbalife no lo vas a ver. Pero si ven cuando él va a la cocina con el hijo, tiene los productos ahí. Ah, no me percaté. No, para el que no no. suplemente no lo ve. El que no suplementa ve Claro. el garage, tal vez. Si a uno le gustan los autos, No me di. tiene la cochera. Entonces los consigo en Herbalife, porque encima la chica que le compro las cosas de la dietética me dijo, no sé dónde conseguírtelo. Ah, bueno, le voy a preguntarle, porque la verdad que no tenía idea. Bien, no te preocupes. No sé, yo soy tu coach, o Sabri, pero si no después te ayudamos. Dale, Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Gracias. Chau, Chau, chau. chau. Chao, gracias. Gracias.